Hola, nosotros somos el grupo número 12, que está conformado por Cedeño Vélez, César Alberto, Delgado Mendoza Edwin José y quien habla Mendoza Briones se llama Alejandro. Nuestro proyecto práctico se basa en el diseño y simulación de una operación unitaria de un intercambiador de calor de 5 tubos y 2 pasos por la coraza, y somos el grupo número 12. Este es el diseño de nuestro proyecto. Consiste en que el intercambiador de calor que usamos es un intercambiador de tubo y coraza. La descripción del proceso en sí es que se trae agua fría en una especie de sistema impulsada por lo que es la bomba. La bomba va a llegar al agua, va a llevar el agua a los tubos del intercambiador y va a dar su recorrido por los tubos. Este, o sea, 2 pasos por cada tubo. Va a salir por la parte superior en el intercambiador y va a ser llevada a los tanques en donde va a estar el concentrado del mosto, para lo que va a ser la maduración posterior del proceso. Y lo que va a hacer que el agua caliente le traemos lo que es el área del cocinado. Se va a utilizar esa agua caliente para que cumpla la función de intercambiar calor o energía hacia el agua fría y entra por el punto alto de la coraza a una temperatura de 90 grados y sale aproximadamente a 70 grados y llevada a un tanque de almacenamiento de reservorio para una utilización posterior del proceso. Cabe recalcar que el primer tubo que entra de agua fría entra de 30 grados y sale con 37 grados, datos que están especificados en la descripción del ejercicio. Ahora veremos la parte interna del intercambiador, donde se observa que están los 5 tubos en su respectivo doble paso. Bueno, aquí vemos los 5 tubos y su respectivo doble paso. Estos 2 pasos ingresan por la parte inferior y da vuelta al final del intercambiador por cada tubo y sale por la parte superior. Básicamente, esa sería la explicación de nuestro proyecto. Hola, ¿qué tal? Explicaremos los cálculos correspondientes a nuestro proyecto. Tenemos la descripción del caso, que ya lo vino estudiando o explicando la compañera Gema, pero lo voy a leerlo de manera breve. Dice que una industria dedicada a la fabricación de bebidas energéticas en base a la malta, ¿sí?, busca aumentar la temperatura de agua de 30 a 37.97 para la maduración para el concentrado de mosto de malta, como parte del proceso para obtener el mosto que va al proceso de maduración en tanques herméticos. Para llegar a la temperatura deseada, el intercambiador de calor reutilizará agua usada en el proceso de cocinado de los granos de malta, que va de 90 grados centígrados para dicho proceso, y por efecto del intercambiador de calor, este disminuirá su temperatura a 70.08 grados centígrados. De ese modo, su paso por la carcasa a la coraza del intercambiador será de gran ayuda en el proceso. ¿Cuáles son los objetivos o el objeto de este problema? Nosotros decidimos indicar aquí, primero es determinar el flujo de calor, segundo determinar la variación media logarítmica, la variación de temperatura media logarítmica, el coeficiente global de transferencia de calor, y determinar el área y la longitud de los tubos del intercambiador de calor. Este es el esquema teórico del intercambiador de calor para indicar el ingreso del agua caliente y del agua fría. Por ejemplo, por el lado de aquí, ¿sí?, ingresa el agua caliente a 90 grados centígrados, y por el lado de acá sale el agua a 70.08 grados centígrados por términos de pérdida de calor. Por este lado ingresa el fluido frío, ¿sí?, a los tubos, y por este lado sale el fluido frío a 37.97. Aumentó la temperatura por el tema de intercambio de calor. Listo. ¿Qué sabemos? Sabemos que por la coraza va a ingresar el agua caliente que estamos reutilizando del cocinado, y por el tubo va a ingresar el agua fría que necesitamos para la maduración, ¿sí? En la tabla, la ficha que adjuntamos al documento nos permite conocer el flujo másico tanto del agua caliente como
del agua fría. De la misma manera, nosotros conocemos la temperatura de entrada y salida del agua caliente y la temperatura de entrada y salida del agua fría. Teniendo estos valores, nosotros podemos calcular la temperatura promedio, temperatura filo, temperatura de película en ambos casos. Y con este valor, podemos usar una tabla termodinámica, que en este caso usé la tabla del libro de Cengel, tercera edición, para poder determinar los siguientes valores. La temperatura fil, que ya sabemos, el CP 4198, la viscosidad dinámica, la constante de conductividad térmica, la densidad, el número de Prandtl, tanto para el agua caliente como para el agua fría. Lo primero que podemos calcular, debido a toda la cantidad de datos que tenemos, es el flujo de calor. Podemos utilizar tanto la fórmula de flujo de calor caliente como la fórmula de calor del flujo frío. En este caso usé la fórmula de flujo de calor para el flujo caliente. ¿Sí? Reemplazamos los valores y nos da el resultado de 25.09 kilovatios. Segundo, en la parte de objeto, aparte de flujo de calor, nosotros pedimos la variación de temperatura media logarítmica, que es igual a la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2 sobre el logaritmo newtoniano de la división entre variación de temperatura 1 sobre variación de temperatura 2. Para poder realizar este cálculo, nosotros que tenemos que determinar variación de temperatura 1 y variación de temperatura 2, procedemos a hacer el esquema que hemos aprendido a hacer en clase para determinar variación de temperatura 1, que son los dos de este lado, y variación de temperatura 2, que son los dos que están aquí abajo, que es la diferencia. Ojo, que en el intercambiador de calor siempre va a estar en contraflujo. Procedemos a hacer la respectiva diferencia. Tenemos que variación de temperatura 1, 90 menos 37.97, 52.03. Y tenemos que variación de temperatura 2, 70 menos 70.08 menos 30 grados centígrados, nos da como resultado 40.08 grados centígrados. Con estos valores ya solamente reemplazamos en la fórmula y tenemos que la variación de temperatura media logarítmica es de 45.80 grados centígrados. Sigamos. Correcto. Ya determinamos el flujo de calor, determinamos la variación de temperatura media logarítmica y el tercer objeto que nos pedíamos era el coeficiente global de transferencia de calor. Ahora, esta fórmula nos permite apreciar el trabajo del intercambiador de calor, de sus resistencias, porque uno sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección interno es la resistencia de calor calorífica interna, ¿sí? 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor externo es la resistencia calorífica exterior. Y esto está representando a la parte que corresponde a la resistencia de la pared del tubo. Repito, está la resistencia del interior, está la resistencia de la pared, que es por conducción, y está la otra resistencia del exterior, que es por convección, ¿no? Repito, convección, conducción y convección de nuevo. Iniciamos calculando el coeficiente de transferencia de calor por convección interno, que está definido por la siguiente fórmula. El número de Nusselt por la constante térmica de conductividad sobre el diámetro interior, porque estamos hablando del interior del intercambiador. Correcto. La ficha técnica nos proporciona a nosotros el diámetro exterior,
que es 21.34 milímetros o 0.02134 milímetros. También nos proporciona el espesor del tubo. Por esto, nosotros multiplicamos el espesor del tubo por 2, que es 3.3 por 10 a la menos 3 metros, y restamos el diámetro exterior menos el espesor del tubo y obtenemos el diámetro interior del tubo para poder trabajar. Con este diámetro interior nosotros procedemos a calcular el área interior, que está definida por pi, por el diámetro interior elevado al cuadrado sobre 4. Reemplazamos y tenemos como resultado que el área interior es 2.56 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, pero solo esa área interior solamente es de un solo tubo. Recordemos que el proyecto que estamos realizando es de 5 tubos y 2 pasos por la coraza o la carcasa. Entonces, ¿qué hacemos? Esta área interior la multiplicamos por 5 para tener una área total interior. Y tenemos que el resultado es 1.27 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sigamos. El otro paso es calcular la velocidad, que la calculamos en función a la fórmula de flujo máximo. Que quedamos que la velocidad es igual al flujo másico sobre la densidad por el área interior total. Reemplazamos los valores y definimos que la velocidad es igual a 0.593 metros sobre segundos. Número de Reynolds. Reynolds está definido por densidad, por la velocidad sobre el diámetro interior dividido por la viscosidad dinámica. Reemplazamos los valores y tenemos como resultado 14.359.61, lo que nos da a entender que es un flujo turbulento. Número de Nusselt. El número de Nusselt aplicado para esta geometría, la fórmula correcta es 0.012, ¿sí?, multiplicado por la diferencia de Reynolds elevado a la 0.87 menos 280 por el Pram elevado a la 0.4. Recordemos que el número de Pram ya lo determinamos por tabla cuando iniciamos los datos. Reemplazamos y tenemos que el número de Nusselt es 87.97. Con estos resultados ya tenemos suficiente para poder determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección interno. Reemplazamos los valores y tenemos que el coeficiente es igual a 3028.24 vatios sobre metros cuadrados por grados centígrados. Sigamos. Lo otro que vamos a calcular es el diámetro, el coeficiente de transferencia de calor por convección exterior. Este coeficiente está definido por JH, ¿sí?, el número de Reynolds, Pram, constante térmica, dividido por el diámetro exterior, diámetro, viscosidad del flujo caliente, viscosidad del flujo frío elevado a la 0.14. Para poder realizar estos cálculos, vamos a hacer uso de ciertos datos que nos proporciona la tabla. En este caso, necesitamos saber el espaciado de la carcasa o de la coraza. La ficha dice que es 0.508 metros. Lo vamos a denotar con el símbolo B. Necesitamos saber el diámetro de la superficie de la coraza, que es 0.16812 metros, que lo vamos a denotar con la simbología DS. Y la longitud de la carcasa, que es 1.038, que lo vamos a denotar con la letra C. El tono de la carcasa, que es 0.0288 metros, que lo vamos a denotar con la simbología PT. Y el porcentaje de Bufflet basado en una curva con relación al número de Reynolds, que es igual a 0.07, y lo vamos a denotar con la letra, con la simbología JH. Más adelante
voy a explicar cómo podemos obtener este porcentaje de baffle con relación al número de Reynolds en la curva. Sigamos. Iniciamos. El área superficial es igual al diámetro de la superficie de la coraza o de la carcasa por el espaciado de la carcasa por la longitud de la carcasa dividido para 144 multiplicado por el tono de la carcasa. Todo esto se multiplica y tenemos que el área superficial de la carcasa es 2.138 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sigamos. G. G es una velocidad en función del flujo másico con el área. Esta es igual, el flujo másico sabemos que es 0.3 y el área superficial recién la acabamos de calcular. Reemplazamos y nos da que la velocidad es 140.32 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. Sigamos. El diámetro exterior de la carcasa es igual a 1.1 por PT al cuadrado por 0.971 PT, ¿qué es? Toma la carcasa. Toma la carcasa. Diámetro exterior. Metros. Siguiendo con los cálculos, el diámetro exterior es igual a 1.1 por el tono de la carcasa elevado al cuadrado menos el producto de 0.971 por el diámetro exterior, que ya lo determinamos que nos dio la ficha, elevado al cuadrado sobre el diámetro interior. Reemplazamos los valores y nos da 0.02361 metros. Sigamos, el número de Reynolds está definido por la fórmula que es G, que es la velocidad en relación al flujo másico multiplicado por el diámetro exterior calculado sobre la viscosidad dinámica del flujo caliente. Reemplazamos los valores y nos da como resultado 15.15. Como ya tenemos todos los datos para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección exterior, ya solamente reemplazamos y tenemos que el resultado es 2166.7478 vatios sobre metros cuadrados por grados centígrados. Ahora bien, ¿por qué nosotros utilizamos esta fórmula? Esta fórmula se aplica para el diámetro exterior porque está hecha, ¿no?, y realizada en base a la alimentación triangular con relación a los centros de cada tubo. Por esta relación que está aquí, por esta alimentación triangular, nosotros usamos esta fórmula que está aquí para calcular el diámetro exterior. Siguiente, JH o el porcentaje de baffles, ¿cómo se determina? Esta es la curva que yo les explicaba en la que se determina el porcentaje de baffle. Están las curvas de los baffles CUT, ¿sí? Como horizontal tenemos el número de Reynolds y como vertical tenemos la JH, que es el porcentaje que a nosotros nos interesa para el cálculo. Si nos podemos dar cuenta, hay curvas, está la del 15, la del 25, la del 35 y la del 45, y aquí están
los números de Reynolds. Nuestro valor de Reynolds estaba entre 9200 y algo. Pasamos una vertical, ¿sí? Y la ubicamos justamente en la curva que está del 25, en medio de la del 25 y 35, para hacer un valor aproximado. Y nos da un valor aproximadamente de 0.007 en porcentajes. Es el valor que pudimos denotar, para que tengan una idea de dónde salió ese porcentaje de correlación el porcentaje basado a los baffles con relación al número de Reynolds. Sigamos. Ahora bien, ya determinamos el coeficiente de transferencia de calor por convección interno y externo. Ahora solamente reemplazamos en la fórmula para el coeficiente de transferencia de calor global y tenemos que el resultado es 821.04 vatios por metros cuadrados por grados centígrados. Con esto ya podemos determinar el área superficial de los tubos, ¿sí? Reemplazamos y tenemos que el área superficial de los tubos es 0.67 metros cuadrados y podemos determinar la longitud de los tubos, que es 0.99 metros. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Edwin Delgado. Voy a hablar sobre la simulación de nuestro proyecto. Para esto voy a proyectarles lo automatizado ya en Excel. Muy bien, para nuestro caso en sí, nuestro proyecto, se trata sobre una industria dedicada a la fabricación de bebidas energéticas en base a la malta. Como problemática se busca llevar la temperatura del agua de 30 grados centígrados a 37.97 grados centígrados. Para hacer estos cálculos de relación, nos vamos a basar con datos obtenidos de una ficha técnica, ¿no? De un intercambiador de calor de coraza y tubo. Muy bien, como objeto del proyecto, tenemos que determinar el intercambio de calor, el coeficiente global de transferencia de calor y ciertos parámetros como longitud, área, en base a datos y correlaciones que sean necesarios, ¿no? Mediante vamos haciendo los cálculos, como ya se explicó anteriormente. Aquí tenemos un esquema básico de lo que es un intercambiador de calor de coraza y tubo. En este caso, tenemos un paso por la coraza y dos pasos por los tubos, ¿no? Podemos ver que al girar hacer un giro significa dos pasos por el tubo. También tenemos como datos de recopilación que la temperatura caliente ingresa a 90 grados centígrados y sale a 70.08. Aquí podemos ver un poco más claro en los cálculos que también la temperatura de entrada fría va a ser a 30 grados centígrados como ya se mencionó y la temperatura de salida va a ser 37.97 grados centígrados. En este esquema que visualizamos aquí, podemos ver que este intercambio de calor es a contraflujo. Bueno, de la ficha técnica también tuvimos datos como el diámetro externo y el espesor que nos dio. En base a estos dos términos, a estos dos valores, podemos calcular lo que es el diámetro interior. Especificación que por la coraza va a circular el fluido caliente, en este caso es agua caliente, y por los tubos va a circular el fluido frío. También tenemos que el flujo másico para el flujo caliente es de 0.3 kilogramos y el flujo másico para el líquido frío va a ser de 0,7533 kilogramos sobre segundo, ¿no? También vamos a calcular en función de las temperaturas, la temperatura media logarítmica, pero antes de calcular esto, pues tenemos que calcular las variaciones T1 y la variación T2, ¿no? La primera referente a la salida de la temperatura,
al ingreso de la temperatura caliente y a la salida de temperatura fría, que nos va a dar 52,03. La variación de temperatura 2 se la va a hacer en relación de la temperatura de salida caliente y la temperatura de entrada del fluido frío, ¿no? Este valor nos va a dar 40,0.8. Al reemplazar en la fórmula, nos da que la temperatura media logarítmica va a ser igual a 45,80. Muy bien. Para obtener datos, ¿no?, relacionados con el fluido y a su temperatura, pues se va a sacar una media de la temperatura. Esta media de la temperatura también se la puede conocer como temperatura de película, ¿no?, de los fluidos. En este caso es la media, vamos a sacar la media temperatura del fluido caliente, que nos da 80,04, y la temperatura media del fluido frío, que nos va a dar un valor de 33,99. Con estos valores vamos a las tablas y obtenemos los valores de el Cp, que en este caso sería el coeficiente, perdón, calor específico, U, que sería viscosidad, K, que sería la conductividad térmica, este sería la densidad, tenemos el Prandtl, ¿no? Lo mismo para líquido frío. También cabe destacar que las conductividades térmicas de los fluidos en cuestión se suman para tener una conductividad térmica total, que la utilizaremos más adelante. También vamos a calcular el calor lo vamos a calcular en función del fluido caliente. Por eso tenemos flujo másico, el Cp, temperatura de entrada caliente, temperatura de entrada salida. Reemplazamos y al finalizar tenemos que el calor va a ser igual a 25,08 kilowatts. También vamos a calcular el área interior de los tubos. En este caso, la fórmula que tenemos aquí es pi por diámetro interior elevado al cuadrado sobre 4. Reemplazamos los valores, tenemos un área interior de 0,002556 metros cuadrados. Y como el número de tubo es 5, se multiplica este valor y tenemos un área total, ¿no? Esta área también se lo conoce como área transversal y nos da un total de 0,0012. Este valor lo vamos a utilizar para calcular la velocidad. En este caso, como dentro de los tubos circula el fluido frío, vamos a considerar el flujo másico frío, la densidad del flujo del fluido frío y el área total, ¿no? Reemplazamos los valores, tenemos una velocidad de 0,59. Esta velocidad la vamos a reemplazar en la fórmula de Reynolds, reemplazamos los valores y nos da un Reynolds de 14.353. Este Reynolds, bueno, también vamos a calcular lo que es este Nusselt, que es H por D sobre K, o también esta fórmula. Reemplazamos los valores, en este caso del Reynolds, y nos da que el Nusselt es igual a 87,94. Como ya tenemos estos valores necesarios, vamos a calcular el coeficiente de transferencia interna. Entonces es el Nusselt por la conductividad por el diámetro interno. Y tenemos un coeficiente de transferencia interno de 3027,23 metros cuadrados segundos. Bueno, en este caso vamos a calcular el área superficial y buscamos estos valores. En este caso B va a ser el espaciado de la coraza, ds es el diámetro superficial, L la longitud de la coraza, PT va a ser el tono de la coraza, JH es un porcentaje que nos da la tabla, NT va a ser el número de tubos presentes dentro de este sistema y NP el número de pasos por tubo. Muy bien, reemplazamos la fórmula en el área superficial y nos da un valor, nos da el siguiente valor, 0,002137 metros cuadrados. Muy bien, este valor lo vamos a emplear para calcular
la velocidad de admisión, ¿no? Tenemos que el flujo másico es sobre el área, entonces decimos, reemplazamos estos valores y nos da que la velocidad va a ser 140,34 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Digamos que es el caudal necesario de fluido caliente que va a ingresar. Vamos a calcular el diámetro exterior de lo que es el sistema en sí y calculamos que utilizamos esta fórmula, ¿no? 1,1 por el tono de la coraza, diámetro externo y diámetro interno, ¿no? El diámetro exterior, reemplazamos los valores, nos da que el diámetro exterior va a ser igual a 0,02361. Bueno, teniendo ese diámetro exterior, vamos a calcular el Reynolds. Reemplazamos los valores ya antes obtenidos y tenemos que el Reynolds va a ser igual a 9218 para el flujo que se encuentra dentro de la coraza, ¿no? El flujo caliente en este caso. Para la conductividad externa, perdón, para el coeficiente de transferencia externa, utilizamos esta fórmula, JH, Reynolds, Prandtl, conductividad por diámetro exterior. Todo esto va a ser multiplicado por el coeficiente global del fluido caliente sobre el fluido frío. Todo esto elevado a 0,14. Reemplazamos los valores y nos da un coeficiente de transferencia externo de 2166,74 watts metros cuadrados grados centígrados. Muy bien, teniendo esos valores, ya habiendo obtenido este coeficiente, vamos a calcular el coeficiente global de transferencia. Muy bien. Entonces, tenemos que vamos a reemplazar dentro de la fórmula, como ya hemos calculado. En este caso vamos a tener la resistencia de convección interna más la resistencia de convección externa. Todo esto se va a sumar a lo que vamos a conocer como la resistencia de conductividad, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar los valores antes mencionados. Como podemos ver, 1,29, que es el KT, que es la conductividad total, que es la suma de los dos fluidos en cuestión, y la longitud, ¿no? Tenemos entonces que un coeficiente global va a ser igual a 821,04. Ya teniendo este coeficiente global, vamos a calcular el área superficial. Reemplazamos los valores. Tenemos un área superficial de 0,66 metros cuadrados. Que sería para nuestra coraza, ¿no? La longitud va a ser igual a la área superficial por pi, por diámetro exterior, por el número de tubos, por el número de pasos de los tubos, ¿no? Reemplazamos los valores y la longitud nos va a dar que es igual a 0,99. Muy bien. Estos valores se aproximan, se asemejan a lo de las tablas. Pero la simulación en sí consiste en que podemos cambiar algunos valores, como en el caso de los diámetros de los tubos. Podríamos decir que el diámetro externo ya no es de 0,02134, sino que es de un 0,35, por decir. ¿No es cierto? También podemos cambiar que el espesor ya no es 0,03, sino que es de un 0,0, por decir 8, ¿no es cierto? También podemos hacer lo siguiente. Para calcular el diámetro interior, pues vamos a hacer lo siguiente. Sería el diámetro exterior menos el espesor. Entonces este diámetro interior va a ser igual a 0,02734. Reemplazamos los valores. 2734. Ingresamos los valores. Perdón, hice algo mal, parece. No, estamos bien. 2734. Borramos esto de aquí. Podemos ver cómo van a variar algunos resultados. Nos vamos a la parte última.
cómo cambió nuestro coeficiente global, nos cambió el área superficial y nos dice que la longitud, en este caso de la coraza, va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, esta simulación o este archivo nos sirve para tomar otras consideraciones. También podríamos cambiar las temperaturas de ingreso, las temperaturas de salida, y en función de eso, pues vamos a tener otros valores referenciales en búsquedas aquí, ¿no? Muchas gracias por su atención. En esta ficha, los valores que están aquí son como resultados del Excel, no son exactamente lo mismo, pero se acerca bastante a los resultados. Como por ejemplo, veremos que nuestra área en el Excel, en la ficha, es de 0,70 y en la del Excel es de 0,67, no hay mucha diferencia. En la del coeficiente, en la ficha tiene 790 y en los resultados del Excel, pues, con 821. Y la longitud, que es un poco más cercano, aquí en la ficha tiene de 1.038 milímetros y en los resultados de aquí de Excel es de 1 metro.